Muy buenos días a todos. Saludo y agradezco la presencia de cada uno de ustedes a este evento de aniversario del Hospital La Luz. Quiero expresar mis más sinceras felicitaciones a todos ustedes que forman parte de esta institución que hoy festeja 100 años. A continuación daremos inicio a esta ceremonia con la bienvenida de nuestro director general, ingeniero Rafael Díaz Treviño, quien además nos compartirá el tema de avances en la medicina, cómo en los últimos 100 años logramos duplicar la esperanza de vida en la humanidad. Nuestro director general es ingeniero químico por la Universidad Iberoamericana, es maestro en Ciencias y Tecnologías de Salud por la Escuela de Medicina de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Hola, ¿qué tal? ¿Sí se oye bien? Buenos días a todos, pues es un privilegio estar aquí con ustedes celebrando estos 100 años de vida institucional. No cualquiera tiene ese privilegio de llegar a 100 años a través de tantas generaciones que han dejado su vida en el Sanatorio La Luz. Quiero agradecer a la comunidad médica que nos acompañan, la comunidad de nuestros clientes, aseguradoras, en general terceros pagadores, que dan el servicio médico a los derechohabientes, el personal del hospital que hacen posible que podamos dar este servicio, las diferentes asociaciones que invitamos al evento, la Asociación Nacional de Hospitales Privados que nos acompañan en línea, el Consorcio Mexicano de Hospitales, la Asociación Mexicana de Centros de Investigación Clínica, de la que también formamos parte, y bueno, en general nuestras familias y nuestros colaboradores que pueden estar de manera presente o de manera virtual por motivo de la pandemia. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos. Para nosotros es un motivo de festejo llegar a estos 100 años y llegar con una institución viva que tiene su historia, su reputación en la comunidad, pero que está viva, que se está renovando, está actualizando su tecnología, su infraestructura, sobre todo está capacitando a su gente y actualizándose en las nuevas evidencias científicas y de cómo llevar un hospital en todos los aspectos. Ya es la tercera certificación del Consejo que tenemos y eso habla del trabajo que estamos haciendo, de los procesos y la calidad que estamos ofreciendo. Entonces es una institución con historia, pero que está viva gracias a todos los que lo hacen posible. Pues aprovechando este centenario del hospital, me pareció muy propicio hablar de este tema que muchas veces damos por sentado, que en esta época la gente cada vez vive más y en general con mejor calidad de vida, aunque no siempre es el caso. Y si volteamos a ver la historia, pues fue en los últimos 100 años en que dimos ese salto a vivir el doble de lo que se vivía hace 100 años. Entonces creo que va muy bien con el aniversario del hospital, porque cuando empezó el hospital pues eran otras circunstancias. En general el estado de la salud de las personas era muy diferente. Y como vamos a ver en la presentación, este duplicar la esperanza de vida se basa principalmente en la ciencia, en los avances que permite la metodología científica aplicada a la medicina, pero no basta la ciencia. Vamos a ver muchos casos donde no solo es la ciencia, sino hay que
ya que tienes la ciencia hay que aplicarla a la realidad y eso es todo un reto. Muchas veces es la escalabilidad industrial de algún producto, hacerlo masivo. Ahorita estamos viendo el reto de las vacunas. Una cosa es tener la ciencia y diferentes tecnologías. Las vacunas que tenemos ahorita contra el COVID son diferentes tecnologías, pero está el reto de cómo producir tanta vacuna en tan poco tiempo. Pues ese reto se tuvo ya hace mucho tiempo, se ha avanzado, pero lo que ahorita lleva un año, pues antes llevaba 30, 40 años, como vamos a ver. Y no solo basta los logros científicos y la industrialización de los logros científicos, sino muchas veces entra en juego los activistas sociales para empujar reformas y la legislación. Entonces vamos a hacer este pequeño recorrido, espero que no nos tardemos tanto. Los últimos 100 años, cómo la humanidad logró duplicar su esperanza de vida. Cuando hablamos de longevidad, nada más hay que aclarar que una cosa es el aumento de la esperanza de vida dentro de los límites biológicos permisibles, y otra cosa diferente es alterar completamente nuestra biología para vivir más. Eso es otra historia. Yo ahorita voy a hablar de cómo aumentamos la esperanza de vida, pero la alteración de nuestros límites biológicos del tiempo de vida máximo es una disciplina que llevará 30, 40 años y pues está muy interesante también todas las teorías del envejecimiento y hacia dónde va los próximos 50 años. Los últimos, el siglo XX principalmente, se trató de controlar los agresores externos, virus, bacterias, partículas contaminantes, violencia, accidentes, sustancias nocivas, depredadores, fenómenos naturales, con algunas ganancias también en el control y curación de enfermedades producto del deterioro biológico o errores azarosos en la replicación del ADN. Pero lo principal fue mitigar los riesgos externos. En un futuro probablemente se pueda revertir el deterioro biológico. Ya se ha hecho en modelos animales, nada más que cuando se escala, por ejemplo, con una estrategia de restricción calórica en ratones, viven 50% más de tiempo. Pero cuando lo escalas a un mamífero más complejo como es el ser humano, pues no es tan sencillo. Eso vendrá en los próximos años si es que viene. Tenemos aquí a Jeanne Calment, es la persona más longeva, una francesa que vivió hasta los 122 años. Esto no se veía antes. La pregunta es, ¿existe un límite biológico para el tiempo de vida máximo de la especie humana? Pues hay varias teorías del envejecimiento. Todo esto tiene que ver con biología molecular, básicamente, acumulación de daño molecular causado por radicales de oxígeno reactivos, proteína amiloide, productos finales de la glicación y lipofusina. Otra teoría o otro camino por el cual se puede intervenir para alterar el envejecimiento en el ser humano es la acumulación de subproductos del metabolismo no degradables. Disfunción de mecanismos regulatorios, inflamatorios, neuroendocrinos, acortamiento de telómeros, relojes biológicos y tasas de metabolismo. Otra teoría dice que realmente tenemos una senescencia programada, una senescencia celular programada por la propia evolución, y que va a ser imposible alterar esa senescencia ya programada. En esta teoría, pues lo que beneficia al organismo hasta alcanzar la edad reproductiva, una vez que alcanza la edad reproductiva y se reproduce, la evolución, estos mecanismos que lo defienden de agresores externos se vuelven contra el organismo y promueven el envejecimiento, porque finalmente la evolución lo que favorece es la propagación de los genes de generación en generación, que poco a poco se van adaptando más a su entorno,
o sea, su objetivo no es que los organismos vivan lo más que se pueda. Su objetivo es que los genes se adapten y se vayan pasando de generación en generación. Los recursos que el organismo, una vez que pasa la edad reproductiva, utiliza en su propio mantenimiento, se van deteriorando y son más útiles en las nuevas generaciones. Otra teoría, estudios de genética comparativa, genes por longevidad y otros genes candidatos como los involucrados en la señalización insulina, IGF-1 y en la telomerasa. Todo este tema es muy interesante, pero no voy a hablar de esto porque esto no es lo que pasó hace 100 años. Nada más les quiero pintar lo que viene en los próximos 50 años, si es que a través de alguno de estos caminos se puede alterar la biología y el límite máximo de vida del ser humano, que ahorita los biólogos calculan en 150 años, bajando los riesgos de los agresores externos, 150 años máximos. Pero bueno, probablemente se pueda aumentar esto a más. Esta presentación se centra en la cantidad de años que los humanos hemos logrado aumentar a nuestra esperanza de vida, principalmente en el siglo XX. Para otra ocasión dejamos el análisis de la ciencia de la reversión del deterioro natural del cuerpo humano y el aumento del tiempo de vida máximo. Otro tema aún es el de la calidad de vida. Si bien es cierto que ahora vivimos más que hace 100 años, la calidad de vida durante este tiempo ganado es un tema que merece un análisis más profundo para otra ocasión, ya que aunque hemos avanzado considerablemente en temas de calidad de vida, tenemos todavía muchos retos en temas de incapacidad, dolor y enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué pasaba en el mundo en los años en el que se fundó el Hospital La Luz? Pues el hospital se fundó en 1921. En 1918 estaba la gripe española que mató a 100 millones de personas. Ahorita creo que con el COVID van aproximadamente 5 millones de muertes oficiales a nivel mundial. Probablemente sean más. Pero estamos hablando de que en esa época la gripe española mató al 5% de la población mundial. O sea, fue una epidemia de proporciones mucho mayores que la actual. En aquella época había cerca de 2 billones de personas. Esta gripe era una influenza tipo H1N1 y afectó desproporcionadamente a los jóvenes. Hizo que la esperanza de vida en Estados Unidos bajara a 47 años. El siglo XX es el siglo del aumento sustancial en la esperanza de vida. Los años 1916 a 1920, así como un breve lapso durante la Segunda Guerra Mundial, fueron los últimos periodos en la historia en que la esperanza de vida de la humanidad disminuyó. La esperanza de vida se ha más que duplicado durante estos últimos 100 años. Por ahí de los años 20 a la época actual, la esperanza de vida era 40 años en los años 20, ahora es de 80 años en el primer mundo en general, el doble. En Japón, por ejemplo, es el país más longevo, la esperanza de vida es de 83 años. En el tercer mundo había países con una esperanza de vida de 20 años y ha subido en general en el tercer mundo a 70 años porque se ha cortado la brecha entre el primer mundo y el tercer mundo. El país donde la esperanza de vida es menor actualmente es la República Centroafricana, con 53 años de esperanza de vida. En este mapa podemos ver la esperanza de vida en los años 1800, era uniforme en todo el mundo, 35 años aproximadamente. Después, sobre todo en el primer mundo, empieza a aumentar significativamente por los años 50 y en el 2015 pues ya se sube casi todo, lo que ven en verde y en azul es esperanzas de vida de 70 a 80 años, con algunos países todavía rezagados, principalmente en África subsahariana. La esperanza de vida, el aumento en la esperanza de vida es una historia de progreso.
El progreso es una mezcla de varios ingredientes, ideas brillantes y colaboración entre varios grupos de personas. No son ideas aisladas porque se tienen que aplicar a la circunstancia que se requiere. Son mejoras incrementales, no es de un día para otro ni de un año para otro, esto es gradual. Y los resultados toman décadas en notarse. Es difícil darse cuenta cuando el logro es algo que no ocurre. No ocurre con lo que vamos a ver, que cambió, que duplicamos la esperanza de vida. Pues no es como cuando Estados Unidos mandó un hombre a la luna y salió la foto que pusieron la bandera en la luna, y que es algo icónico. En el caso del aumento de la esperanza de vida, pues es un logro de esa magnitud, vivir el doble, pero pues no se tiene esa foto de un momento, porque no fue un momento, fue algo que ocurrió gradualmente durante mucho tiempo. Y claro, el triunfo es algo que no ocurre, la muerte y la enfermedad es lo que no ocurre con él. Digo, sí ocurre, pero se retrasa, tanto la enfermedad como la muerte. Ese avance, como les decía, no aparece en las portadas de los periódicos, no es un logro de un momento. Pero ¿qué pasa cuando ocurre una pandemia? Se descubren las vulnerabilidades de este escudo invisible que tenemos, que es todos los sistemas de salud pública, toda la protección de las vacunas que se han desarrollado hasta ahorita, todo el sistema de salud. Cuando hay una pandemia como la que estamos enfrentando, nos hace ver los logros que hemos tenido, pero también las vulnerabilidades que damos por sentado. ¿Cómo se logró este incremento tan significativo? Bueno, hubo muchas cosas, pero lo voy a resumir en 5 o 6 tecnologías que creo que fueron las que más impactaron, según los historiadores de esto. Primero, como les decía, el triunfo de la ciencia. Prácticamente desarrollo de vacunas. Antes, pues el desarrollo de la teoría de los gérmenes como causantes de las enfermedades, hasta antes de que se supiera que muchas enfermedades eran causadas por microorganismos, pues no se sabía bien cómo atacarlas porque no se sabía la causa de la enfermedad. Y otra herramienta que vamos a ver fue la aparición de los antibióticos. Pero no solo es la ciencia y las ideas y las teorías, sino es la aplicación. El triunfo de la ingeniería, sistemas de agua potable y pasteurización, industrialización de medicinas y vacunas. La importancia del papel rector del Estado, como vamos a ver en varios casos, y todo esto no sería posible sin la labor de activistas, intelectuales y reformadores sociales. Es una acumulación de logros en diferentes frentes. Básicamente se disminuyó radicalmente la mortalidad infantil y aumentó la esperanza de vida en la población de adultos mayores. Un poco de historia. La esperanza de vida se mantuvo más o menos constante hasta la mitad del siglo XVIII en 35 años en todo el mundo. En esa época, 2 de cada niños no llegaban a la edad adulta. No había desigualdad en temas de salud, ricos y pobres vivían en promedio hasta los 35 años. Tan es así que la realeza pues no estaba exenta de la muerte y la enfermedad estaban con los mismos límites en esperanza de vida. Aquí hay algunos casos. El emperador romano José I murió de viruela. 3 hijos del futuro emperador romano Francisco I, el heredero al trono francés, el príncipe Luis. Todos ellos murieron de viruela. Posteriormente el rey Luis I de España, el emperador Pedro II de Rusia, Luis Hipólito, príncipe de Mónaco, el rey Luis XV de Francia y Maximiliano III, elector de Bavaria. No había seguros internacionales, no había de que me voy a la Clínica Mayo, como lo hace ahorita la realeza de Arabia Saudita, o ponen su propia Clínica Mayo en Arabia Saudita. La esperanza de vida en aquella época era muy democrático y no hacía distinción de clases sociales.
La primer tecnología o práctica que logró aumentar la esperanza de vida fue una práctica que se llama variolización. Tuve un poco de problemas con esta palabra porque no sabía que existía, y si no existe, pues me corrigen, porque la original está en inglés, pero cuando la busqué en Google, al parecer sí existe esta palabra variolización. Es una práctica muy antigua, desde los años 1600, realizada en China, India y Persia. Y resulta que un embajador de Inglaterra en Constantinopla en aquellos años, la esposa sobre todo, fue la que se dio cuenta que no había tantas muertes por viruela en Constantinopla, lo que hoy es Estambul. Y pues conoció esta práctica de la variolización, que es una técnica de profilaxis antigua que consiste en hacer una incisión en la piel del paciente y ponerle el polvo de las costras o el pus de las ampollas de viruela, cerrando la incisión. Cuando el paciente contraía la viruela, esta lo atacaba de manera más leve y lograba recuperarse. La infección por viruela por medio de la piel no producía síntomas tan peligrosos como la viruela contraída por vía aérea, sin embargo, sí inducía una respuesta inmunológica al virus. Cuando ella regresa a Inglaterra, adopta esta práctica en Inglaterra, sobre todo las élites inglesas, y en poco tiempo ya vivían 10 años más. Ya no había tanta muerte por viruela en la élite o en la realeza de Inglaterra. Ella fue Lady Mary Wortley Montagu, esposa del embajador de Inglaterra en el Imperio Otomano. Ella la aplicó en su hijo y a su hermana, quienes adquirieron inmunidad. El príncipe de Gales aplicó la variolización a sus hijos. Y esta práctica se extendió entre las élites de la sociedad inglesa al margen de las prácticas establecidas por la comunidad médica. No era algo común en la comunidad médica, era una práctica, pues como era importada de Turquía, la veían con desconfianza y no era algo del día a día de la práctica médica hasta entonces. Sin embargo, pues los que aplicaron la variolización sí se defendieron bastante bien de la viruela. Edward Jenner, que era un médico rural inglés, fue tratado con este método y lo aplicaba en sus pacientes. Años más tarde, al estar familiarizado con esta práctica, Jenner desarrolló la primera vacuna contra la viruela en 1796. Se dio cuenta que la gente contraía viruela vacuna, generalmente trabajadores dedicados a la ordeña de la leche de vaca, desarrollaba protección contra la viruela. Insertó en un niño pus de un ordeñador infectado por viruela vacuna vía una incisión con una lanceta, y el niño desarrolló la inmunidad contra la viruela. O sea, la variolización fue un precursor de la vacuna que más tarde desarrollaría Edward Jenner. Y ya adelantándome un poco y siguiendo con el tema de las vacunas, pues en 1914 sale la vacuna de la tosferina, en el 21 de tuberculosis, en el 23 de difteria, en el 50 de la polio. Las reformas en los sistemas de salud pública para hacer posible la vacunación de la población, eso fue parte del éxito. No es nada más tener la vacuna, como ahorita están dando cuenta en Estados Unidos. Le sobra la vacuna, no es un problema de producción, ahí es un problema de ideas, porque hay una comunidad fuerte que no cree y que ve con desconfianza la ciencia en general y en particular las vacunas. Hasta este entonces, la primera mitad del siglo pasado, pues las vacunas fueron una gran historia de éxito, era una estrategia de prevención, pero no había el arsenal de medicamentos que ahorita ya damos por sentado. Ahorita vamos a ver qué fue lo que detonó todos los medicamentos que ahorita, de los que disponen los médicos. Factores de éxito de la vacuna de viruela. El 9 de diciembre del 1979 se erradica la viruela. La viruela solo se podía replicar en el ser humano, ya que había perdido su habilidad de replicarse en otras especies. Parte del éxito fue el desarrollo de esta aguja, la aguja bifurcada, que requería menos de la cuarta parte de vacuna. Podía ser usada por personal no especializado
Y otro factor de éxito es que la vacuna era térmicamente estable, no requería refrigeración por 30 días. Ahorita vemos los retos de la vacuna contra COVID, todo el sistema de refrigeración que requieren las que están hechas a base de RNA mensajero. Y bueno, en 1948 se funda la OMS, que coordinó la campaña de vacunación contra la viruela a nivel mundial. Fue posible gracias a una estrategia de anillo de vacunación que permitía controlar los brotes sin necesidad de vacunar a toda la población, localizando los casos específicos. Y vamos a otro tema responsable de este gran aumento de la esperanza de vida, que es la leche. El logro en el aumento de la esperanza de vida de las élites inglesas, gracias a la vacuna de viruela sobre todo, tardó más de un siglo en extenderse al resto de la población. Los logros obtenidos por la práctica de la variolización y más tarde de la vacunación se vieron eclipsados por las enfermedades diseminadas a través de la leche de vaca: tuberculosis, difteria, fiebre tifoidea y fiebre escarlata. El consumo de leche de vaca aumentó entre los trabajadores con la industrialización. Y entonces viene Louis Pasteur, ya se había inventado el microscopio a finales del siglo XVI. Y fue el holandés Zacharias Janssen el que hizo el primer microscopio. Más tarde Robert Hooke y Anthony van Leeuwenhoek descubrieron los microorganismos utilizando el microscopio. Entonces, pues ya se sabía de la existencia de los microorganismos. Pero Pasteur fue el que formuló la teoría de los gérmenes como causantes de las enfermedades. Los microorganismos son responsables de la fermentación y la descomposición de los alimentos. Es de lo que se dio cuenta Louis Pasteur. Esta bacteria, Acetobacter aceti, convierte el etanol en ácido acético que da el sabor amargo al vino en descomposición. Más tarde, en 1865, se inventaría la pasteurización, que se usaba para el vino. Se calentaba el vino a más de 50 grados y luego se enfriaba, matando así las bacterias responsables de la descomposición. Pero pasaron 50 años para que esta práctica se hiciera general, se aplicara en forma masiva a la industria de la leche. ¿Cuáles eran las barreras? Pues la pasteurización modificaba el sabor de la leche. La gente tenía la percepción de que era menos nutritiva la leche pasteurizada y el procedimiento aumentaba el costo de la leche. No basta la ciencia, se requiere hacer conciencia social, cambiar los hábitos de consumo y la legislación. Entonces entra este personaje, Nathan Strauss, era socio de las primeras tiendas departamentales Macy's y perdió 2 hijos que enfermaron por tomar leche no pasteurizada. Fue el primer empresario que industrializó la leche pasteurizada. Realizó una campaña nacional para prohibir la venta de leche no pasteurizada y obligó a cambiar la legislación en Estados Unidos. Hizo toda una campaña de conciencia en los consumidores de los riesgos de tomar leche no pasteurizada. La vacunación y la pasteurización aumentaron significativamente la esperanza de vida, con excepción de los años 1915 a 1920, en que la gripe española y la Primera Guerra Mundial disminuyeron la esperanza de vida. Con la aplicación de la vacunación y la pasteurización, la esperanza de vida aumentó por primera vez desde la historia de la humanidad hasta los 50 años promedio durante la primera mitad del siglo XX en el mundo industrializado. Con estas 2 tecnologías, básicamente son las responsables de esperanza de vida en la primera mitad del siglo XX. De 1915 a 1935, la mortalidad infantil disminuyó a la mitad en los Estados Unidos. Este aumento en la esperanza de vida fue equitativo a lo largo de todas las clases sociales, debido a que los principales factores responsables, además de la vacunación y la
pasteurización, fueron avances en infraestructura que beneficiaron a toda la población, como es el caso de los sistemas de agua potable y de drenaje. Gracias a la invención del microscopio se desarrolló la teoría de los gérmenes como causantes de las enfermedades. Ahora era posible ver los microorganismos que vivían en el agua que consumía la población en las ciudades. En 1908, John Leal vio que al añadir cloro al agua se mataba los microbios patógenos y lo implementó por primera vez en el sistema de agua de Nueva Jersey. Para 1914, más de la mitad de los sistemas de agua potable de Estados Unidos cloraban el agua para desinfectarla. Y esto trajo una disminución dramática de las muertes ocasionadas por fiebre tifoidea y otras enfermedades relacionadas con la contaminación del agua para consumo humano. Otra vez es un triunfo no solo de la ciencia, se requieren reformas sanitarias para implementar la cloración del agua y todos los sistemas de agua potable, trabajar con las comisiones locales de salud y la ingeniería de plantas potabilizadoras de agua. Y aquí podemos ver de 1908 a 1940 cómo baja significativamente las muertes por fiebre tifoidea en los Estados Unidos, que fue el país que empezó primero con esta red de agua potable. Llegamos a otra de las tecnologías responsables de este aumento en la esperanza de vida, la penicilina. Bueno, ya creo que todos los estudiantes de medicina saben la historia, que en 1928 Alexander Fleming descubre la penicilina, que es un antibiótico producido por un hongo. Deja una placa de Petri con estafilococo al lado de una ventana abierta por 2 semanas y al regresar vio que se había desarrollado un hongo que había destruido al estafilococo. Pero otra vez no basta la ciencia, se requiere desarrollar la aplicación e industrializarla. Howard Florey y Ernst Boris Chain, científicos de Oxford, habían logrado producir 2 litros de penicilina a partir de 12 litros de un caldo que contenía el hongo de la penicilina. Habían probado la penicilina en ratones y estaban listos para probarla en seres humanos. Un policía de Inglaterra, Albert Alexander, desarrolló una infección consecuencia de una herida ocasionada por una espina de una rosa. La infección le había ocasionado la pérdida de un ojo. Fue el primer paciente tratado con penicilina. Sin embargo, después de 2 semanas de tratamiento se agotó la penicilina, su condición empeoró y falleció. El reto era producir la penicilina en condiciones suficientes para un tratamiento exitoso. ¿Cómo se logró producir la penicilina a gran escala? Pues llevaron la penicilina a Estados Unidos para su industrialización, un proyecto en conjunto entre el Ejército, el Departamento de Agricultura, las universidades, la Fundación Rockefeller y las compañías farmacéuticas Pfizer y Merck. La penicilina crece en el licor de maíz fermentado, un subproducto en el proceso de producción de la maicena. Experimentaron para encontrar cómo producir mayor cantidad de licor de maíz fermentado y de penicilina. Probaron con diferentes variedades de penicilina para ver cuáles tenían mayor crecimiento. 135,000 diferentes muestras de suelo. En una de estas muestras encontraron la streptomicina en 1943. Y por otro lado, la bacterióloga Mary Hunt encontró en un melón una variedad de hongo que era 200 veces más productiva que las demás. Casi toda la penicilina producida en la actualidad es descendiente de esta variedad que encontró Mary Hunt. Para finales de la Segunda Guerra Mundial, la producción industrial de penicilina era una realidad. Hasta mediados del siglo XX no había el arsenal de medicamentos del que disponen los médicos ahorita. Había curas medicinales sin evidencia científica y no había regulación. Se podía vender lo que fuera siempre y cuando se listaran los ingredientes, pero no era necesario demostrar seguridad o eficacia de la sustancia para curar la enfermedad. Y fue en la administración de Kennedy que se hace esta enmienda Kefauver-Harris, que demanda que los productores de medicamentos demuestren la eficiencia de los mismos a través de la implementación de los protocolos, de los estudios controlados randomizados. Y gracias a esto es posible el desarrollo de medicamentos que con esta metodología empezó más o menos
en los años 60 que se pasa esta enmienda. Entonces viene la era de los medicamentos. Con la llegada de los antibióticos, los procedimientos quirúrgicos se hicieron más seguros, evitando infecciones, y los trasplantes de órganos se hicieron rutinarios con el tiempo. Después llegaron más medicamentos que tuvieron un impacto significativo en el incremento en la esperanza de vida. Los retrovirales para HIV, estatinas, inhibidores para hipertensión, y bueno, ahora ya hay inmunosupresores para inmunoterapia para cáncer. Todo esto gracias a esta metodología y a la legislación que se creó en la FDA de Estados Unidos y que más tarde se adhirieron las agencias de los diferentes países. Disminuyendo la brecha entre países ricos y pobres. En los 50 la diferencia en la esperanza de vida entre países industrializados y países en vía de desarrollo era muy marcada, 68 años en Estados Unidos y 35 en África o India. En estos países no había despegado la esperanza de vida. A lo largo de los últimos 50 años se ha disminuido, sobre todo gracias al incremento global en los estándares de vida, o sea, el aumento del Producto Interno Bruto, decremento de las hambrunas gracias al desarrollo de fertilizantes y variedades de cultivos más productivos y resistentes, desarrollo de infraestructura básica en sistemas de agua potable, aplicación de vacunas y medicamentos en los países en vía de desarrollo, y la terapia de rehidratación oral. Esta terapia de rehidratación oral fue un factor muy importante en el aumento de la esperanza de vida en el tercer mundo, donde era muy prevalente el cólera, una enfermedad causada por un bacilio. Esta produce una diarrea severa y una deshidratación severa que rompe el balance de electrolitos, y fue el doctor Malanavis en la India que dijo, bueno, es algo relativamente sencillo, no es ciencia muy elevada, pero no estamos siendo eficientes en tratar a los enfermos de cólera. Entonces él publicó este instructivo para que el ciudadano común pueda preparar la solución de sal y glucosa con agua hervida. Esta estrategia bajó la mortalidad por cólera de manera significativa. O sea, se trataba de hacer, de poner a disponibilidad del público en general esta terapia de rehidratación. De 50 millones de personas que murieron por cólera en el siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XXI, la mortalidad bajó a 66,000 personas, con algo que pareciera simple, pero pues la teoría se tiene que implementar. Otra vez, no basta la ciencia, se tiene que aterrizar en los problemas reales. Otros factores que han sido responsables del aumento en la esperanza de vida son, bueno, diferentes tecnologías, entre ellas los estudios de imagen, la creación de la CDC. La CDC se funda en 1946, es una agencia nacional de salud pública de Estados Unidos y una institución de referencia a nivel mundial. Su misión es controlar y prevenir enfermedades, accidentes y discapacidad, enfermedades infecciosas, patógenos en alimentos y salud ambiental, entre otras áreas, y realiza mucha investigación. Todo lo que ha hecho la CDC desde que se fundó en 1946 ha tenido un impacto significativo en el aumento de la esperanza de vida, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Esta tecnología también, que parece sencilla, los cinturones de seguridad, tienen su parte en este aumento de la esperanza de vida. ¿Cuáles son los factores actualmente que afectan la esperanza de vida? Ingresos económicos, condiciones laborales, condiciones de vivienda, riesgo de accidentes, riesgo de violencia, nivel educativo, factores genéticos, factores ambientales, comportamientos como el tabaquismo, el alcoholismo, la dieta, el ejercicio, el acceso al sistema de salud y servicios de alta especialidad y las revisiones médicas regulares para diagnósticos a tiempo. ¿Y cuál es el rol que tenemos nosotros como hospitales? Bueno, en general, públicos y privados, de lo que se trata es ser accesibles a las personas. Y ahí es donde creo que en México nos falta mucho por caminar, porque falta mucha accesibilidad
a las tecnologías y vamos a ver que ahorita es el principal factor, el acceso al sistema de salud es el principal factor que puede impactar en la esperanza de vida, digo, una vez que la gente está vacunada y que se sigue todo lo que se ha hecho, todos los logros de salud pública que ya hemos platicado, lo que sigue es el acceso a los hospitales. Un adecuado acceso al sistema de salud aumenta la esperanza de vida en 1.5 años en general. Los hospitales, pues nuestro rol es, yo creo que tradicionalmente ha sido tratar el problema de la enfermedad, pero también tenemos que, y cada vez nos estamos preocupando más por la prevención, entonces creo que es un rol que tenemos que tomar en cuenta. Y después pues sigue todo lo que es diagnóstico y todo lo que es tratamiento. El diagnóstico pues depende de todo el entrenamiento que han tenido los médicos en las escuelas, observaciones clínicas de acuerdo a guías de práctica clínica y basándose en las tecnologías que hay en los hospitales, estudios de laboratorio, estudios de imagen y todo lo que ha salido recientemente. Y por otro lado, en el tratamiento, yo creo que los dos factores más importantes pues es el criterio del médico, digo, factores de éxito en la recuperación de la salud de los pacientes es la habilidad del médico, que tiene que ver con su preparación, y el segundo factor, pues yo creo que sería este arsenal de medicamentos del que disponen los médicos. O sea, en los hospitales el rol principal es que el médico haga su trabajo y que el hospital provee medicamentos, claro, todo lo demás, ¿no? Pero gran parte de la recuperación de la salud es vía administración de medicamentos, y ahí es donde tenemos que ser seguros, ser un hospital seguro en la administración de medicamentos. Y bueno, viene todo lo quirúrgico y las terapias que ya cada vez más avanzadas, electrones, protones, láser, isótopos radioactivos. Vamos a una conferencia muy interesante de robots. Todo esto ya es una realidad. Y creo que un rol muy, muy importante de los hospitales es la participación en la investigación. Aquí ya llevamos 8 años con el centro de investigación y es, aparte de que estamos contribuyendo al desarrollo de más medicamentos, le damos la oportunidad a varios pacientes de tener un seguimiento de su enfermedad y por médicos especialistas expertos y acceder a medicamentos que, bueno, cada vez son más costosos. Principales determinantes de la esperanza de vida, por ejemplo, si tú aumentas el gasto en salud al doble, cada persona ganaría 35 meses de vida. Si tú aumentas el tabaquismo al doble, cada persona disminuiría 8 meses su esperanza de vida. Igual con el alcohol, 5 meses de pérdidas y de una base lo aumentas al doble. Y los otros grandes factores que impactan la esperanza de vida, estos son los 5 principales: acceso al sistema de salud, tabaquismo, alcoholismo, nivel de ingreso y educación. Y como pueden ver, acceso al sistema de salud es el principal y después la educación, el nivel educativo y los ingresos. ¿Qué retos tenemos para el futuro? Pues que cada vez somos más, con menos recursos, y los recursos que tenemos pues los estamos saqueando y causando problemas a nivel mundial, como es el cambio climático, y bueno, vienen todo el tema de las pandemias también. Pero si los últimos 100 años ha sido una historia de éxito en que hemos podido duplicar tan radicalmente la esperanza de vida, yo creo que vienen cosas muy interesantes. La ciencia de la longevidad, que ya les platicaba, y ingeniería genética, como la tecnología CRISP, y el diseño racional de fármacos. Ya han salido fármacos en base a
Antes era mucho de prueba y error para dar con el target biológico al que le quieres pegar. Ahora ya con inteligencia artificial pueden modelar cómo se comportaría una proteína o una enzima y ya tener más luz antes de empezar los protocolos de investigación clínica. Entonces todo eso viene y bueno, espero no me haya extendido mucho. La verdad es que hablar de 100 años de aumento en la esperanza de vida en media hora estaba difícil. Parte de esta plática es un libro que les recomiendo y que además salió un artículo en el New York Times recientemente. Es de Steven Johnson, que apenas salió en abril de este año, How Humanity Gave Itself an Extra Life. Y bueno, creo que consideré que era lo encuentran en el New York Times Magazine, y consideré que era muy interesante para estos 100 años que cumplimos. Muchas gracias. Vamos a recibir al doctor Rafael Díaz Rodríguez, quien es médico egresado de la UNAM, con su residencia médica en cirugía general en el Hospital Metodista de la ciudad de Dallas, Texas, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana, así como director de este Hospital La Luz y secretario de Salud del Estado de Michoacán. Vamos a recibirlo para que nos dé una breve historia de nuestro Hospital La Luz. Muy buenos días, amigos que nos acompañan en este recinto, amigos que a distancia nos están viendo. La verdad es que estoy muy emocionado porque el antes Sanatorio La Luz, hoy Hospital La Luz, cumple 100 años de vida. Y para poner en perspectiva esta historia de 100 años ya en el ambiente local, creo que fue muy oportuno escuchar la plática que acaba de terminar, donde vemos que el tema de la salud es algo muy complejo, el tema de la longevidad es tema de actualidad y el tema de las pandemias pues es parte ya de nuestra cotidianeidad. Al emprender una jornada al pasado, me llegan muchos recuerdos de los últimos 60 años. Porque he vivido estos últimos 60 años pues muy de cerca del diario quehacer del Hospital La Luz. Y yo quiero centrar buena parte del tiempo que se me asignó en hablar de los principios del Hospital La Luz, para poder entender dónde estamos hoy en día. Como muchas instituciones médicas y educativas en el continente americano, el Sanatorio La Luz nace bajo el patrocinio de una iglesia, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de Norteamérica. Y si regresáramos a la Morelia de hace 100 años, pues llegaríamos a una ciudad fundada en 1540, colonial, provinciana, de 40,000 habitantes y con la segunda universidad más antigua del continente americano, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El fundador del Sanatorio La Luz es el doctor Llewellyn J. Kopech, médico norteamericano que nació en 1882, y creo que la historia podría confirmar que es un médico fuera de serie, pues en lugar de establecer su práctica médica
en alguna de las muchas ciudades de los Estados Unidos donde pudo hacerlo. Su corazón es movido hacia el trabajo médico misionero en el África, en donde permanece de 1906 a 1918. Por su trabajo sobresaliente en el Congo, el rey Leopoldo de Bélgica lo condecora con la Orden del León Real por su meritoria labor a favor de la población de ese país, que, como escuchamos en estadísticas, país vecino de la República Centroafricana, el Congo estaba sumido en la pobreza, la insalubridad y en la multitud de enfermedades infecciosas de principios del siglo pasado. A su regreso a los Estados Unidos y al final de la Primera Guerra Mundial, ingresa al ejército y es asignado muy cerca de la frontera con México, en el Fuerte Brown de la ciudad de Brownsville. Como parte de su responsabilidad, él da atención médica a los trabajadores mexicanos y a sus familias que por alguna razón laboraban en el Fuerte Brown. Pero se dio cuenta de la escasa y deficiente atención a la salud que nuestros paisanos recibían. Y en esa época surge la oportunidad de continuar con su trabajo médico misionero en México y le ofrecen venir a la ciudad de Morelia y él acepta este reto. En septiembre de 1921, 100 años este mes, se establece en una casa construida en 1775 en la calzada Fray Antonio de San Miguel, hoy el Instituto Juárez, y ahí empieza su labor médica dando consulta. Tiempo después compra una casa cruzando la calle de la misma calzada Fray Antonio de San Miguel, donde hoy está el Colegio Motolinía para señoritas, y el 23 de mayo de 1923 inaugura el Sanatorio La Luz. Este contó en un principio con 12 camas, quirófano, farmacia, laboratorio y consultorio. Y su práctica médica, como la mayoría de los médicos de hace 100 años, pues era muy general, incluía medicina interna, obstetricia, cirugía, servicio dental y hasta oftalmología. Desde el principio fue auxiliado por una enfermera venida también de los Estados Unidos y que fue, pues diría, su mano derecha durante todo el tiempo que él estuvo aquí en México, y era la enfermera Patty Sutherland. Con el paso del tiempo en Morelia, el doctor Kopech desarrolla una cercana amistad con el doctor Miguel Silva. Ellos fueron socios fundadores del primer club rotario en Morelia, del que creo que ya hay como 12 clubes. También, un tiempo después, fue invitado a pertenecer a la Sociedad Médica de Morelia, en donde con frecuencia era orador invitado. Yo creo que por su vasta experiencia médica, por su trato cordial y amena charla. Todo esto seguramente influyó para que fuera o tuviera éxito profesional. En 1942 se agregan 15 habitaciones al hospital por la demanda de servicios. El Sanatorio La Luz de la época de la calzada, pues no había luz eléctrica todo el día y toda la noche. La luz eléctrica se apagaba, no sé si a las 11 y ya después no había. Así es de que el arsenal de las enfermeras incluía una lámpara y como se acababa la luz eléctrica, pues no había timbres. Así es de que cada paciente en su buró tenía una campanita
y en la noche, en la oscuridad de una casa de esas de 1700, pues caminaban las enfermeras continuando con su labor. Se vio la necesidad de preparar enfermeras y se instaló una escuela de enfermería allí. Esta escuela de enfermería es incorporada a la UNAM en 1952 a nivel técnico. Y su primera directora fue la señorita enfermera Jonna Smith, quien permaneció como directora hasta 1971. Con firmeza y disciplina se formaron enfermeras sobresalientes que tenían mucha aceptación en los hospitales del país, ya fuera de la Ciudad de México o de algunas otras ciudades. El segundo médico sobresaliente que llegó al entonces Sanatorio La Luz fue el doctor James Hervey Ross. Él nació cerca de Brownsville y en 1937 inicia sus estudios de medicina en la UNAM. Ya graduado, el 21 de enero de 1945, 8 años después de haber iniciado la carrera, empieza a trabajar aquí en el Sanatorio La Luz con el doctor Kopech. Resulta que había una ley en esa época que para ejercer medicina en México se tenía que haber estudiado la carrera en México. Pasa el tiempo, en 1948 el doctor Kopech sufre un infarto y es repatriado a los Estados Unidos, de donde ya no volvió a México. Razón por la cual el doctor Ross es nombrado director del Sanatorio La Luz. Con el tiempo y dada la limitación de construir en la calzada Fray Antonio de San Miguel, se adquiere una manzana, que es donde estamos ahorita parados, aquí en la colonia Chapultepec Norte. Se construye un moderno hospital con todos los servicios, laboratorio, rayos X, suficientes consultorios y 100 camas. Este hospital se inaugura en 1953 y en 1955 se construye un edificio que está aquí anexo a este auditorio, que fue el internado para las estudiantes de la Escuela de Enfermería y tenía capacidad para albergar hasta 100 alumnas. En 1963 se agrega un segundo piso al hospital y se agregan 30 habitaciones y la capellanía. En el segundo piso se agregan, aulas, biblioteca, área de obstetricia, área de quirófanos y por cierto se abre un departamento dental que inicialmente estuvo a cargo de un cirujano dentista que yo creo que todos en Morelia conocemos, el doctor Abdiel López, de micrófono abierto. Con la llegada del doctor Ross a Morelia se inició un periodo de expansión e incorporación de médicos mexicanos al hospital. Es así como en 1947 llega a trabajar como médico pediatra aquí al Sanatorio La Luz el doctor Melchor Díaz Rubio, y de ese año en adelante se agregaron otros médicos. Hacia 1960, en alguna ocasión el doctor Ross comentó, el hospital es ya un hospital mexicano porque en él trabajan solo médicos mexicanos. El doctor Ross, además de tener una amplia práctica en Morelia, colaboraba en temas que se suscitaban con ciudadanos
de los Estados Unidos, entonces colaboraba con la embajada de su país en México. Les daba atención médica a norteamericanos enfermos, veía por norteamericanos que por alguna razón acababan en la cárcel aquí en Morelia, y una que otra vez, porque llegó a suceder, prestó atención médica a artistas de Hollywood afamados, como por ejemplo Ava Gardner, Mel Ferrer, Errol Flynn, artistas o luminarias de primera categoría. Algunos de ellos, cuando enfermaron y necesitaron atención médica en el hospital, llegaron a comentar: en este momento, le dijeron al doctor Ross, cambiaría mi vida por la tuya, porque vio del beneficio que había de la medicina aplicada de manera oportuna. En 1966, el doctor Ross renuncia a la dirección del Sanatorio La Luz y se regresa a los Estados Unidos con otras tareas médico-misioneras. El doctor Melchor Díaz Rubio recibe la dirección en ese año y la conserva, salvo breves periodos de tiempo, hasta su muerte el 24 de septiembre de 1982. Sigue ampliándose el hospital. En 1971 se construye el complemento de la Escuela de Enfermería, que incluye aulas, laboratorio y biblioteca. Así que la preparación de las alumnas de la escuela se fortalece de manera muy importante. Fue en el 81 en donde se agrega el tercer piso con 30 habitaciones. Pasa el tiempo y a la muerte del doctor Díaz Rubio ocupa la dirección del hospital el doctor Samuel Moreno Padilla hasta 1986. Pasan los años, se consolida la labor del hospital atendiendo pacientes locales y foráneos, y hacia el año 2000 abre sus puertas el servicio de medicina nuclear, que este año cumple 20 años y que al día de hoy ha atendido más de 25,000 pacientes de Morelia y del interior del estado. La consulta externa del hospital ha funcionado de manera ininterrumpida desde su fundación. No temo equivocarme si menciono que a lo largo de estos 100 años se han atendido no menos de 600,000 pacientes, la mayoría de esta ciudad, pero también del interior del estado y de estados vecinos como Guerrero, Guanajuato y Estado de México. Hacia el año 2003 se suma al hospital el ingeniero químico Rafael Díaz Treviño, a quien acabamos de escuchar, y asume la dirección general. En estos últimos 17 años se han implementado una serie de servicios y acciones que brevemente voy a enumerar. El laboratorio, que era subrogado, ya es propio. Hay banco de sangre. Imagenología, que era subrogada, es propia. Hay un programa de medicina preventiva. Hay un programa de trasplante de riñón. Está el Centro de Investigación Clínica, HIDRA, en el que se han conducido más de 35 protocolos de investigación en beneficio de más de 50 pacientes. Existe la unidad de atención a pacientes COVID, que de manera, sin dudar, se estableció viendo la necesidad de atención a estos pacientes cuando no había o había pocos hospitales que los reciben. Logramos las siguientes certificaciones y distintivos: Consejo de Salubridad General desde el 2007 hasta el 2024,
distintivo H en cocina por 6 años consecutivos, el distintivo M, programa de calidad PACAL en el laboratorio, distintivo de empresa socialmente responsable, adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas con el compromiso de trabajar para lograr las 17 metas de desarrollo sostenible para el año 2030, el ISO 9001-2015 en el Centro de Investigación. Estamos afiliados a la Asociación Nacional de Hospitales Privados, al Consorcio Mexicano de Hospitales como socio fundador, a la Asociación Mexicana de Centros de Investigación Clínica como socio fundador. Apoyamos las siguientes iniciativas de nuestra comunidad a lo largo de varios años, como el Festival de Música de Morelia, la carrera atlética Teletón Sanatorio La Luz del CRIT Michoacán por 4 años consecutivos. Apoyamos la Casa Hogar del Buen Pastor. Implementamos el Sistema Operativo de Administración de Hospital Medisist con servidores y más de 60 computadoras, logrando el control y eficiencia en los procesos administrativos. Instalamos paneles solares de generación eléctrica y de generación de agua caliente, disminuyendo nuestra huella de carbono en 20,000 toneladas anuales. Remodelamos la infraestructura hospitalaria, incluyendo la fachada exterior y áreas interiores, abarcando más de 4,000 metros cuadrados, entre ellas quirófanos, áreas de consulta, de hospitalización, cuneros, salas de espera, pasillos y oficinas. Actualizamos constantemente nuestra tecnología en quirófanos, terapia intensiva, hospitalización, imagen y laboratorio. Fuimos calificados por la revista Expansión, edición enero 2021, como uno de los 12 mejores hospitales de la región occidente de México, que abarca 6 estados, en base a nuestro talento médico, la tecnología, procesos, resultados clínicos y reputación. Y es por todo esto que el Sanatorio La Luz ha cambiado su nombre a Hospital La Luz. Es por todo esto que mostramos claramente que en el Hospital La Luz vivimos para servirles, porque su salud y su vida son, no cabe duda, lo más importante para nosotros. Nuestra misión es prestar servicios de salud con calidad técnica y humana, porque amamos la vida y amamos a las personas. Para lograr esta misión a lo largo de 100 años y 5 generaciones, hemos sido muy afortunados de contar con colaboradores comprometidos en servir. Va nuestro agradecimiento a todos ellos, en particular al Sindicato de Trabajadores del Sanatorio La Luz, fundado en 1967, reconociendo el liderazgo que el señor Luis Valle Martínez ha tenido en este tema. También agradecemos a los médicos de Morelia que hospitalizan en La Luz a sus pacientes, demostrándonos su confianza en que recibirán trato amable y profesional. También quiero agradecer a morelianos y michoacanos la confianza que nos muestran al venir a buscar el restablecimiento de su salud.
tengan la seguridad que honraremos nuestro pasado. Nos mantendremos fieles a nuestras raíces sin olvidar las lecciones de 100 años de historia, sin olvidar y teniendo muy en cuenta los progresos en las ciencias de la salud. Y es por ello que el liderazgo del hospital se ha renovado en años recientes, en el director general, el director médico y el director administrativo. Estamos muy satisfechos por ello, porque nuestra visión es ser líderes en la prestación de servicios de salud en Michoacán. Muchas gracias. Un receso, los invitamos a que pasen la parte de atrás a tomar un café, a tomar un bocadillo y continuaremos con nuestra conferencia magistral. Gracias.